Hay una decisión que cambia más vidas que cualquier oportunidad, cualquier relación o cualquier golpe de suerte, pero casi nadie tiene el valor de tomarla. Porque seamos honestos, la mayoría de las personas no está sufriendo por lo que perdió, está sufriendo por lo que se niega a soltar. Y aquí está la paradoja que pocos entienden. A veces la mayor demostración de amor propio no es luchar más, es dejar de luchar. Déjame preguntarte algo que puede incomodarte. ¿Cuántas veces has permanecido en lugares donde tu corazón ya estaba cansado, pero tu miedo todavía tenía esperanza? ¿Cuántas veces seguiste explicando tu valor a alguien que ya había decidido no verlo? ¿Cuántas veces confundiste la paciencia con la autotraición? Porque hay una verdad que la mayoría descubre demasiado tarde. No todo lo que amas merece tu permanencia. No todo lo que deseas merece tu energía. Y no toda batalla merece tu desgaste. El ser humano tiene una tendencia psicológica peligrosa. Nos aferramos más a lo que nos hiere que a lo que nos sana. Perseguimos cierres que nunca llegarán. Buscamos explicaciones de personas que ni siquiera entienden sus propias decisiones. Y mientras esperamos respuestas, la vida sigue avanzando sin nosotros. Pero existe un nivel superior de inteligencia emocional. El momento en que dejas de exigir comprensión, el momento en que dejas de perseguir validación, el momento en que entiendes que algunas puertas no deben cerrarse con ruido, deben cerrarse con dignidad. Porque escucha esto con atención. Las despedidas más poderosas no llevan discursos. Las decisiones más transformadoras no llevan amenazas. Y las personas más fuertes no siempre son las que se quedan luchando. Muchas veces son las que tienen el coraje de levantarse, darse la vuelta y marcharse en silencio. Quédate hasta el final, porque hoy no voy a enseñarte cómo recuperar a alguien que no te valoró. Voy a mostrarte por qué algunas de las mayores bendiciones de tu vida comienzan exactamente el día en que te obligas a irte sin hacer ruido, sin buscar aprobación y sin mirar atrás. Quiero que escuches esto con atención, porque puede ser una de las verdades más incómodas que escucharás hoy. Hay momentos en la vida donde quedarse duele más que irse, y sin embargo, muchas personas permanecen en relaciones que las desgastan, en amistades que las utilizan, en espacios donde ya no son vistas, valoradas ni respetadas, no porque sean débiles, permanecen porque tienen esperanza. Esperanza de que las cosas cambien, esperanza de que algún día la otra persona despierte, reflexione, comprenda y finalmente les dé el valor que llevan tanto tiempo esperando recibir. Pero déjame decirte algo que aprendí a través de mis propias heridas. El sufrimiento más profundo rara vez proviene de lo que otros nos hacen. El sufrimiento más profundo nace cuando nosotros mismos participamos en nuestra propia traición. Cuando sabemos que algo nos está rompiendo y aún así nos quedamos. Cuando nuestros límites están siendo cruzados una y otra vez y seguimos justificándolo. Cuando nuestra dignidad comienza a pedir ayuda y nosotros la silenciamos para conservar una relación. Recuerdo una etapa de mi vida donde seguía intentando salvar algo que ya no tenía voluntad de ser salvado. Invertía energía, tiempo, conversaciones interminables y esfuerzos constantes tratando de producir un cambio que no dependía de mí. Cada día me despertaba preguntándome qué más podía hacer, qué más podía dar, qué más podía sacrificar para que las cosas funcionaran. Hasta que un día comprendí algo que transformó mi manera de relacionarme con las personas. Nadie puede convencer a otro de respetarlo. El respeto auténtico no se mendiga, no se negocia y no se suplica, se observa. Y ahí aparece una pregunta que lo cambia todo. Deja de preguntarte cómo hacer que alguien cambie. Deja de preguntarte qué palabras utilizar para que finalmente entienda tu valor. Deja de preguntarte cuánto más debes esperar. Empieza a preguntarte algo mucho más importante. ¿Por qué sigo quedándome donde debo convencer a alguien de respetarme? Porque cuando llegas a ese punto, la conversación deja de ser sobre ellos y comienza a ser sobre ti. Comienza a ser sobre las razones que te mantienen atado a lugares que ya no honran tu esencia. Tal vez es miedo a la soledad.
tal vez es apego, tal vez es costumbre, tal vez es la ilusión de lo que podría llegar a ser, pero ninguna de esas razones justifica que sacrifiques tu dignidad. Hoy quiero invitarte a hacer algo profundamente transformador. Identifica con honestidad cuáles son las conductas que han cruzado tus límites repetidamente, no una vez, no por error, repetidamente. La falta de respeto, la indiferencia, las mentiras, la manipulación, el desprecio o cualquier comportamiento que te obligue a reducirte para mantener la paz. Y una vez que las identifiques, toma una decisión firme. Decide cuál de ellas no volverás a tolerar. Porque el día que dejas de negociar tu dignidad es el día que comienzas a recuperar tu libertad. Y la libertad siempre comienza donde termina la autotraición. Después de comprender que la dignidad comienza donde termina la autotraición, aparece una lección aún más profunda, una que muchas personas tardan años en aprender. Vivimos en una cultura que nos enseñó a explicarnos constantemente, a justificar nuestras decisiones, a defender nuestros límites, a convencer a otros de que nuestras razones son válidas. Y sin darnos cuenta terminamos agotados emocionalmente intentando obtener comprensión de personas que nunca tuvieron intención de comprendernos. Quiero que pienses en cuántas veces has repetido la misma explicación. ¿Cuántas veces has intentado aclarar tus motivos, expresar tu dolor, comunicar tus necesidades o defender una decisión que tomaste para proteger tu paz? Al principio lo haces con paciencia, después con frustración y finalmente con desesperación. Pero hay algo que debes entender. Las personas que realmente quieren entenderte no necesitan 100 explicaciones. Y las que no quieren entenderte jamás quedarán satisfechas con ninguna. Durante mucho tiempo creí que si encontraba las palabras correctas podría cambiar la percepción de algunas personas. Pensaba que si me explicaba mejor, si era más claro, si mostraba más evidencias o si compartía más de mi corazón, finalmente lograrían comprender mis decisiones. Pero la vida me enseñó algo diferente. Hay personas que escuchan para comprender y hay personas que escuchan únicamente para responder. Hay personas que buscan la verdad y hay personas que buscan confirmar sus propios prejuicios. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se libera. Porque descubres que no es tu responsabilidad convencer a todo el mundo. No es tu responsabilidad hacer que todos aprueben tu proceso. No es tu responsabilidad cargar con la incomodidad que otros sienten cuando empiezas a respetarte. A veces el silencio es la respuesta más elegante que puedes dar. No porque no tengas argumentos, no porque no puedas defenderte, no porque hayas perdido la capacidad de expresarte, sino porque has desarrollado la sabiduría suficiente para reconocer cuando las palabras ya no aportan nada. He vivido momentos donde una explicación adicional solo habría alimentado una discusión interminable. Situaciones donde cada respuesta generaba una nueva pregunta y cada aclaración producía una nueva acusación. Hasta que entendí que algunas conversaciones no buscan entendimiento, buscan control. Y cuando identificas eso, el silencio deja de ser una ausencia de respuesta y se convierte en una declaración de madurez. Por eso quiero invitarte a hacer algo poderoso. Cuando tomes una decisión importante para proteger tu bienestar, comunícala con respeto. Hazlo una vez, hazlo con claridad, hazlo con serenidad, pero después deja que tus acciones hablen por ti. No entres en el ciclo de justificarte una y otra vez. No conviertas tu paz en un debate permanente, porque las decisiones que nacen del amor propio no necesitan defensa constante. Y llega un momento en la vida donde tu silencio comunica más verdad que todas las explicaciones que podrías dar, porque quien realmente desea comprender te escuchará una vez, y quien no quiere hacerlo tampoco escuchará 100. Después de aprender que no todas las personas merecen tus explicaciones, llega una de las lecciones más difíciles de aceptar en la vida. No todo merece una última conversación. Sé que esto puede incomodar porque todos llevamos dentro una necesidad profunda de entender. El ser humano busca significado, busca respuestas,
Busca conclusiones que le permitan acomodar el dolor dentro de una historia lógica. Queremos saber por qué sucedió, queremos entender qué cambió. Queremos escuchar las palabras exactas que cierren la herida y nos permitan seguir adelante. Pero la vida no siempre funciona así. Hay historias que terminan sin explicación. Hay personas que se marchan sin despedirse. Hay relaciones que se rompen sin una conversación final. Y aunque duele aceptarlo, muchas veces el sufrimiento no proviene de la pérdida en sí misma, sino de nuestra obsesión por encontrar una respuesta que probablemente nunca llegará. Recuerdo momentos de mi vida en los que creía que necesitaba una última conversación para sanar. Pensaba que si lograba sentarme frente a esa persona, si podía hacer las preguntas correctas y escuchar las respuestas adecuadas, finalmente encontraría paz. Pero con el tiempo descubrí algo que transformó mi manera de enfrentar las despedidas. Muchas veces no estamos buscando respuestas, estamos buscando esperanza disfrazada de respuestas. Queremos una conversación porque aún existe una parte de nosotros que no ha aceptado el final. Y ahí comienza la trampa emocional. Seguimos insistiendo, seguimos buscando explicaciones, seguimos revisando recuerdos, mensajes y momentos del pasado, intentando encontrar una lógica que calme nuestra incertidumbre. Pero mientras más buscamos afuera, más nos alejamos de la única persona que realmente necesita ser escuchada, nosotros mismos. Hay una verdad que quiero que guardes en tu corazón. Algunas respuestas llegan cuando dejas de hacer preguntas. Algunas despedidas se completan cuando dejas de insistir. Algunas puertas terminan de cerrarse cuando aceptas que ya no necesitas que alguien más te entregue el cierre que tú mismo puedes construir. Porque no toda historia termina con claridad. Algunas terminan con una lección. Y la madurez emocional consiste en aceptar esa realidad sin convertirla en una prisión. Por eso quiero proponerte algo profundamente liberador. Toma una hoja de papel, escribe todo lo que nunca pudiste decir. Escribe cada pregunta, cada emoción, cada reclamo, cada despedida y cada verdad que quedó atrapada dentro de ti. No te censures, no te limites. Permite que tu corazón hable. Pero después guarda esa carta, no la envíes, no busques respuesta, no la utilices como un intento final de ser comprendido. Hazlo por ti, porque el verdadero cierre no ocurre cuando alguien responde tus preguntas. Ocurre cuando dejas de necesitar que alguien la responda. Y ese día descubres que la paz nunca estuvo en la conversación que esperabas tener. Siempre estuvo en la decisión de seguir adelante sin ella. Después de aceptar que no todas las historias tendrán el cierre que esperábamos, llega una revelación aún más profunda. Una verdad silenciosa que muchas personas descubren demasiado tarde. El mayor peligro de una relación tóxica, de una amistad desgastante o de cualquier vínculo que ya no te honra, no es perder a la otra persona. El verdadero peligro es perderte a ti mismo intentando conservarla. Porque seamos honestos, la mayoría de las personas no se rompe de un día para otro. Nadie despierta una mañana habiendo perdido completamente su identidad. Eso ocurre lentamente. Ocurre en pequeñas renuncias diarias. Renuncias a tus sueños. Renuncias a tus prioridades. Renuncias a tus opiniones. Renuncias a partes de tu esencia para evitar conflictos, para mantener la paz o para conservar una conexión que cada vez exige más sacrificios y ofrece menos reciprocidad. Y lo más peligroso es que al principio parece amor, parece compromiso, parece esfuerzo, pero llega un momento donde ya no estás construyendo una relación, estás negociando tu identidad. Recuerdo una etapa de mi vida donde estaba tan enfocado en sostener ciertos vínculos que dejé de escuchar mi propia voz. Comencé a modificar decisiones para agradar, a ajustar comportamientos para evitar incomodidades y a reducir mis propias necesidades para adaptarme a expectativas ajenas. Desde afuera parecía que todo seguía funcionando, pero por dentro estaba ocurriendo algo mucho más grave. Poco a poco estaba dejando de reconocerme. Y esa es una de las señales más importantes que debes observar.
cuando empiezas a sentir que ya no eres tú, cuando dejas de hacer las cosas que te daban vida, cuando abandonas proyectos que te apasionaban, cuando ya no te reconoces en el espejo emocional de tu propia existencia, porque ninguna relación vale el precio de tu autenticidad. Ninguna conexión merece el sacrificio permanente de tu identidad. Hay personas que pasan años intentando conservar a alguien mientras pierden contacto con quienes realmente son. Y cuando finalmente la relación termina, descubren algo devastador. No solo perdieron a la otra persona, también perdieron partes de sí mismos en el camino. Por eso quiero que hagas un ejercicio profundamente honesto. Observa cuánto de tu esencia has sacrificado para mantener ciertas conexiones. Pregúntate, ¿qué actividades abandonaste? ¿Qué sueños pusiste en pausa? ¿Qué amistades descuidaste? ¿Qué aspectos de tu personalidad comenzaste a esconder para ser aceptado? Haz una lista completa, sin filtros, sin excusas, y después elige una de esas cosas para recuperarla esta misma semana. Tal vez sea volver a entrenar, tal vez sea retomar un proyecto, tal vez sea recuperar una amistad sana, tal vez sea simplemente volver a escucharte, porque la reconstrucción de tu identidad no ocurre de golpe, ocurre cada vez que decides regresar a ti. Y quiero que recuerdes esto siempre: quien realmente te ama no te exige que desaparezcas para poder quedarse, porque el amor sano nunca te pide que sacrifiques tu esencia para merecer su presencia. Y el día que vuelves a encontrarte a ti mismo, descubres que esa era la relación más importante que habías descuidado. Y cuando finalmente comienzas a recuperarte a ti mismo, cuando vuelves a escuchar tu voz y a reconstruir las partes de tu identidad que habías dejado abandonadas, descubres una verdad que puede resultar incómoda, pero profundamente liberadora. Hay personas que solo comprenden el valor de algo cuando dejan de tener acceso a ello. No porque sean malas personas, no porque tengan malas intenciones, simplemente porque la naturaleza humana suele ignorar lo que considera permanente y valorar lo que corre el riesgo de perder. Durante años observé algo que se repetía una y otra vez en diferentes relaciones, amistades y experiencias de vida. Mientras una persona está presente, mientras sigue disponible, mientras continúa explicando, insistiendo, dando oportunidades y ofreciendo comprensión, muchas veces su valor pasa desapercibido. No porque no tenga valor, sino porque la familiaridad genera comodidad y la comodidad puede generar descuido. Por eso algunas lecciones no llegan a través de las palabras, llegan a través de la ausencia. Y quiero que escuches esto con mucha atención. La ausencia no es una estrategia para manipular, no es un juego psicológico, no es una táctica para provocar culpa. La ausencia de la que hablo nace del amor propio. Nace de la decisión consciente de retirarte de lugares donde tu presencia ya no está siendo honrada. Recuerdo una etapa de mi vida donde intenté explicar mi valor más veces de las que puedo recordar. Conversaciones largas, argumentos sinceros, esfuerzos constantes por mostrar lo que aportaba. Y cuanto más intentaba explicarlo, menos parecía ser comprendido. Hasta que un día dejé de hablar, dejé de insistir, dejé de demostrar y me enfoqué en crecer. Fue entonces cuando entendí algo extraordinario. Hay cosas que el tiempo revela mejor que cualquier discurso, porque cuando desaparece el acceso, aparece la conciencia. Cuando desaparece la costumbre, aparece la valoración. Cuando desaparece la presencia constante, aparece la perspectiva. Pero aquí está la parte más importante. Esa lección ya no te corresponde enseñarla. No es tu responsabilidad hacer que alguien reconozca lo que perdió. No es tu responsabilidad provocar arrepentimiento. No es tu responsabilidad generar comprensión. Tu única responsabilidad es reconstruirte. Por eso quiero proponerte algo que puede cambiar profundamente tu proceso de sanación. Durante los próximos 30 días,
Elimina cualquier intento de llamar la atención de quien decidió no valorar tu presencia. No envíes mensajes buscando reacción. No publiques indirectas esperando ser visto. No revises constantemente si alguien ya comprendió tu valor. En lugar de eso, utiliza toda esa energía para construir algo dentro de ti. Lee más, entrena más, aprende más, sueña más, crece más. Porque mientras tú intentas demostrarle tu valor a alguien más, tu propia evolución queda detenida. Y la vida es demasiado corta para invertirla convenciendo a quienes no quieren ver. Permite que el tiempo haga el trabajo que tus palabras nunca pudieron hacer. Permite que la distancia revele lo que la cercanía ocultó. Permite que la ausencia enseñe lo que tu presencia intentó explicar durante demasiado tiempo. Porque algunas de las lecciones más poderosas de la vida no las da una conversación. Las da el vacío que queda cuando decides no volver. Y después de comprender que la ausencia puede enseñar lo que 1000 explicaciones nunca lograron transmitir, llega una lección que separa a las personas emocionalmente maduras de aquellas que viven atrapadas en conflictos interminables. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la fortaleza consistía en responder siempre, en defender cada ataque, en aclarar cada malentendido y en ganar cada discusión. Pero la vida me enseñó algo completamente diferente. La verdadera fortaleza no siempre está en quedarse, muchas veces está en saber retirarse. Porque no todas las batallas fueron diseñadas para ser ganadas. Algunas fueron diseñadas para revelar cuánto valoras tu paz. Quiero que pienses en cuánta energía has perdido intentando demostrar algo a personas que ya habían decidido no escuchar. ¿Cuántas horas invertiste preparando respuestas, imaginando conversaciones, defendiendo tu posición o reaccionando ante provocaciones que en el fondo nunca tuvieron la intención de construir nada positivo? Y mientras estabas ocupado luchando esas batallas, la vida seguía avanzando. Recuerdo momentos donde sentía la necesidad de responder inmediatamente. Si alguien me juzgaba, quería aclararlo. Si alguien me atacaba, quería defenderme. Si alguien distorsionaba una situación, sentía la urgencia de corregirla. Pero con los años descubrí algo extraordinario. No toda provocación merece una respuesta. No toda crítica merece atención. No toda confrontación merece tu participación. Porque hay discusiones que no buscan la verdad, buscan alimentar el ego. Y cuando participas en ellas, terminas entregando algo mucho más valioso que tu tiempo. Entregas tu energía emocional. Las personas emocionalmente inteligentes entienden algo que transforma por completo su manera de vivir. No necesitan ganar cada batalla para sentirse valiosas. No necesitan tener la última palabra para sentirse respetadas. No necesitan convencer a todo el mundo para sentirse seguras de sí mismas. Han comprendido que la paz tiene más valor que la razón. Y esa comprensión cambia todo. Por eso quiero compartir contigo una pregunta que puede evitarte años de desgaste emocional. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, cada vez que una situación quiera arrastrarte hacia el conflicto, detente unos segundos y pregúntate con absoluta honestidad: ¿esto mejorará mi vida dentro de 6 meses? Piénsalo profundamente. ¿Esa discusión cambiará tu futuro? ¿Ese mensaje impulsivo construirá algo valioso? ¿Esa confrontación te acercará a la persona que quieres ser? La mayoría de las veces la respuesta será no. Y cuando la respuesta sea no, tendrás una oportunidad extraordinaria. La oportunidad de retirarte sin culpa, de elegir tu bienestar sobre tu necesidad de demostrar algo, de proteger tu energía en lugar de desperdiciarla. Porque irte en silencio no es cobardía, no es rendición, no es falta de carácter. Es la capacidad de reconocer que algunas batallas cuestan más de lo que valen. Y la inteligencia emocional comienza el día que entiendes que no todo merece una reacción. Porque las personas más fuertes no son las que responden a todo, son las que saben exactamente de qué deben alejarse.
Y cuando aprendes a retirarte de las batallas que no merecen tu energía, comienzas a ver algo que antes pasaba desapercibido. Descubres cuánta vida has invertido intentando convencer a otros de cosas que nunca debieron requerir demostración. Convencerlos de tus intenciones, convencerlos de tu valor, convencerlos de tu amor, convencerlos de tu compromiso, convencerlos de quién eres realmente. Y mientras más intentas hacerlo, más agotado te sientes, porque existe una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Ninguna cantidad de explicaciones puede hacer que alguien vea lo que no quiere ver. Durante mucho tiempo creí que si trabajaba más duro, si era más claro, si me esforzaba más, finalmente algunas personas reconocerían lo que yo aportaba. Pensaba que podía corregir percepciones equivocadas a través de argumentos, resultados o sacrificios. Pero la vida tiene una forma muy particular de enseñarnos las lecciones que más necesitamos aprender. Y una de las más importantes fue esta: quien necesita convencer constantemente a otros de su valor, termina olvidando su propio valor. Porque mientras estás ocupado intentando demostrar quién eres, dejas de invertir tiempo en convertirte en quien estás llamado a ser. Y ahí comienza una de las fugas de energía más peligrosas que existen. Imagínate por un momento toda la fuerza emocional que has gastado intentando cambiar la opinión de alguien. Todas las conversaciones repetidas, todas las explicaciones innecesarias, todas las oportunidades en las que buscaste validación donde solo encontraste indiferencia. Ahora imagina qué habría ocurrido si toda esa energía hubiera sido invertida en tu crecimiento personal, en aprender una habilidad nueva, en fortalecer tu cuerpo, en sanar tus heridas, en construir tus sueños, en acercarte a la mejor versión de ti mismo. La diferencia sería inmensa, porque la transformación siempre produce más resultados que la justificación. Las personas verdaderamente poderosas no viven obsesionadas con controlar la percepción ajena. Entienden que cada ser humano observa la realidad a través de sus propias heridas, creencias y limitaciones. Y por esa razón dejan de perseguir aprobación, dejan de perseguir reconocimiento, dejan de perseguir aceptación. En lugar de eso, persiguen crecimiento, persiguen propósito, persiguen evolución. Y cuando haces eso, ocurre algo extraordinario. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque tu vida comienza a convertirse en evidencia de él. Por eso quiero proponerte un cambio radical de enfoque. Cada vez que sientas la necesidad de corregir lo que alguien piensa de ti, utiliza ese impulso como una señal. En lugar de gastar esa energía intentando controlar una percepción externa, inviértela en construir una realidad interna más fuerte. Lee más, entrena más, aprende más, trabaja más en tus metas, sana más profundamente, porque las opiniones cambian, las percepciones cambian, las personas cambian, pero el crecimiento que construyes dentro de ti permanece. Y llega un momento en la vida donde comprendes que demostrar quién eres consume energía. Pero convertirte en quien naciste para hacerla multiplica, porque el mejor argumento nunca será lo que dices sobre ti. Siempre será en quien te conviertes cuando dejas de intentar convencer al mundo. Y cuando dejas de gastar tu energía intentando convencer a quienes no quieren verte, comienzas a notar algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo. Descubres que muchas de las cosas a las que te aferrabas no te hacían feliz, simplemente te resultaban familiares. Y existe una diferencia enorme entre ambas. La familiaridad tiene una capacidad increíble para disfrazarse de felicidad. Nos hace creer que estamos en el lugar correcto simplemente porque llevamos mucho tiempo allí. Nos convence de permanecer en situaciones que ya no nos nutren porque al menos sabemos qué esperar de ellas. Y aunque nos lastimen, aunque nos desgasten, aunque nos roben la paz poco a poco, seguimos quedándonos porque el ser humano suele temer más a lo desconocido que al sufrimiento conocido. Piensa en cuántas personas permanecen años en relaciones que ya no las hacen crecer.
¿Cuántas permanecen en amistades que constantemente drenan su energía? ¿Cuántas permanecen en entornos donde ya no son respetadas ni valoradas? No porque sean felices, sino porque sienten miedo de lo que ocurrirá si se marchan. Y entiendo ese miedo. Yo también lo he sentido, porque irse implica incertidumbre, implica dejar atrás algo conocido para caminar hacia algo que todavía no puedes ver, implica atravesar el incómodo espacio entre lo que termina y lo que aún no comienza. Y para muchas personas, ese espacio resulta aterrador. Pero la vida me enseñó algo extraordinario. El miedo al cambio suele exagerar lo que podrías perder y minimizar todo lo que podrías ganar. Recuerdo momentos en los que me aferré a situaciones que claramente ya habían cumplido su ciclo. Sabía que no me hacían bien, sabía que me estaban agotando emocionalmente, pero seguía allí porque la idea de soltar parecía más difícil que la realidad que estaba viviendo. Hasta que un día entendí que estaba pagando un precio demasiado alto por una falsa sensación de seguridad. Estaba intercambiando paz por comodidad. Y cuando comprendí eso, todo cambió. Porque la paz tiene un valor que solo entiendes cuando la recuperas. La paz de despertar sin ansiedad. La paz de no tener que justificar constantemente tu existencia. La paz de no caminar sobre cáscaras de huevo para evitar conflictos. La paz de volver a ser tú mismo. Y entonces descubres que ninguna comodidad vale tanto como esa libertad interior. Por eso quiero proponerte un ejercicio profundamente honesto. Haz una lista de todo lo que ganarías emocionalmente si dejaras atrás esa situación que ya no te aporta paz. No pienses primero en lo que perderías. Piensa en lo que recuperarías. Tal vez recuperarías tranquilidad, tal vez recuperarías autoestima, tal vez recuperarías energía, tal vez recuperarías tiempo para tus sueños, tal vez recuperarías la versión de ti que quedó atrapada intentando sostener algo que ya estaba roto. Porque muchas veces el cambio que más temes es exactamente el cambio que más necesitas. Y llega un momento donde debes dejar de tomar decisiones basadas únicamente en el miedo, porque el miedo siempre te invitará a quedarte. Pero la paz suele esperarte del otro lado de la puerta que te atreves a cerrar. Y cuando finalmente te marchas, descubres que la libertad que encontraste vale infinitamente más que la comodidad que dejaste atrás. Y cuando entiendes que la paz no es un lugar al que llegas por casualidad, sino una decisión que se toma con valentía, comienzas a ver la vida desde otra perspectiva. Ya no estás tan enfocado en lo que perdiste, sino en lo que estás construyendo. Ya no estás tan atrapado en el pasado, sino en la posibilidad de lo que puedes llegar a ser. Y ahí aparece una de las verdades más poderosas que alguien puede comprender en su proceso de sanación. No necesitas demostrarle nada a quien te subestimó, porque el deseo de demostrarle algo a alguien que ya te descartó es una de las trampas emocionales más desgastantes que existen. Te mantiene conectado a una historia que ya terminó. Te mantiene viviendo en función de una aprobación que ya no importa. Te mantiene intentando ganar una batalla que ya no tiene sentido. Y mientras estás ocupado intentando demostrar tu valor, estás perdiendo la oportunidad más importante de todas, construirlo. Recuerdo una etapa donde una parte de mí quería ser entendido, validado, reconocido por personas que simplemente no estaban dispuestas a ver más allá de su propia percepción. Y me esforzaba demasiado. Quería que vieran mi intención, mi corazón, mi esfuerzo, mi crecimiento. Pero con el tiempo entendí algo que me liberó profundamente. Hay personas que solo van a comprender tu valor cuando tu ausencia sea más evidente que tus explicaciones. Y ahí fue donde cambié mi enfoque. Dejé de intentar convencer y empecé a evolucionar. Porque la transformación personal tiene una voz que los argumentos nunca tendrán. Puedes hablar todo lo que quieras sobre quién eres, pero tu crecimiento silencioso siempre hablará más fuerte que cualquier explicación. Por eso
la verdadera respuesta no está en lo que dices, está en lo que te conviertes. Cuando decides transformar el dolor en disciplina, dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en autor de tu futuro. Cuando conviertes la decepción en desarrollo personal, ya no estás reaccionando a lo que te hicieron, estás respondiendo con lo que decides construir a partir de ello. Y esa es la diferencia entre quedarse atrapado y evolucionar. Porque el dolor puede convertirse en tu límite o en tu impulso. Puede detenerte o puede impulsarte, pero la decisión siempre es tuya. Y aquí es donde ocurre el cambio más importante. Dejas de mirar atrás. Dejas de revisar lo que pudo ser. Dejas de imaginar conversaciones que ya no existen. Y comienzas a enfocar toda tu energía en una dirección completamente distinta. Tu crecimiento. Por eso quiero invitarte a tomar una decisión clara. Define una meta importante para los próximos 90 días. Algo que te rete, algo que te exija, algo que te obligue a enfocarte en ti en lugar de en el pasado. Y comprométete con esa meta sin distracciones emocionales, sin regresar a historias que ya no construyen nada en tu presente. Porque cada vez que avanzas te alejas de lo que te detuvo. Y cada vez que te enfocas en crecer, te acercas a la versión de ti que el dolor intentó despertar. Al final no necesitas demostrarle nada a nadie, porque tu evolución será siempre la respuesta más clara, más silenciosa y más poderosa que cualquier palabra. Y cuando decides dejar de mirar atrás para enfocarte en tu evolución,